Pidámosle al Señor que el que ya está acá sea el que nos hable. Amado Señor, gracias por la bendición que me das a mí de poder tomar este tiempo. Te he pedido, Señor, en este día me des la fuerza, Señor, me des la dirección, la guianza. Y Espíritu Santo, tú que ya estás aquí en medio de nosotros, unge y haz llover. Señor, te pedí señal y me estuviste hablando del agua, y ahora que estoy escuchando esta lluvia, Señor, caer sobre todos nosotros. Espíritu Santo, ven sobre cada vida que te necesita, con sanidades, con milagros, con la llenura y la unción que solamente tú, Espíritu Santo, puedes dar. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios estableció en el Éxodo que iban a haber 7 fiestas que Él instituyó. Dentro de esas 7 fiestas, la primera es Pascua o Pesaj, como se conoce en hebreo. Posterior a Pesaj tenía que venir 50 días después una fiesta llamada Sukkot, y Sukkot es Pentecostés. Esa palabra Pentecostés es el número 50 en el griego, y esa fiesta representaba esos primeros frutos de la cosecha. Diga conmigo, primeros frutos de cosecha. Y esos primeros frutos de cosecha tenían que venir 50 días después. Pero esas fiestas tenían un significado tan importante para nosotros, la iglesia, no solamente para los judíos. Porque para la iglesia representa que en Pascua, que era sacrificado el Cordero, Jesús, nuestro Señor, fue sacrificado en una cruz. Y 50 días después iban a venir los primeros frutos de esa salvación maravillosa, llenando a sus apóstoles. Y con ellos habían 120 personas que estaban esperando una promesa que el Espíritu Santo, que el Señor Jesús les había dado. Viene sobre ustedes el Espíritu Santo y va a venir con poder. ¿Cómo iba a venir? Y les dijo, van a ser llenos del Espíritu. De tal manera que Jesús vino a esta tierra físicamente, pero el Espíritu Santo no hizo lo mismo, no vino de la misma manera que Jesús físicamente, sino Él vino y se estableció en nuestro espíritu, en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que ya está en medio de nosotros. Lo voy a decir otra vez. Es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. El Espíritu Santo que está con nosotros. Él quiere cada día que nosotros seamos ungidos, porque llenos ya estamos. Lo voy a repetir otra vez. La llenura del Espíritu no fue a medias, es completa. En el momento en que usted recibió al Señor Jesucristo, en ese momento cuando usted recibió a Jesús, ahí vino el Espíritu Santo y como primicia lo llenó de su presencia. Cuando Él nos llena con su presencia, pone en nosotros, póngame mucha atención en lo que le voy a enseñar, pone en nosotros un deseo intenso por conocerlo, un deseo intenso por saber quién es Él, cómo poder conocer al Espíritu Santo. Quiero contarle en primer lugar que yo fui lleno del Espíritu Santo a los 8 años. Yo tuve la primera experiencia con el Espíritu Santo a los 8 años. Yo miraba en la escuela dominical de mi iglesia
que a propósito era una iglesia pentecostal y nosotros como Misión LAN nos identificamos como pentecostales porque creemos que el Espíritu Santo tiene que venir y hacer un Pentecostés en cada vida, una llenura constante y un ungimiento donde nosotros dejemos de parecernos a nosotros mismos y nos parezcamos a Jesús. Entonces yo comencé a ver que en la escuela dominical, cuando yo era niño, muchos de mis amigos y de los que estaban allí en la escuela dominical no nos hablaban solamente de David y Goliat, no nos hablaban solamente de historias bíblicas, sino que comenzaron a hablarnos mucho acerca de conocer y experimentar al Espíritu Santo. Recuerdo que yo no entendía muy bien eso, pero una cosa sí podía sentir, y es algo que yo quiero que usted identifique dentro de usted, porque el Señor me dijo: quiero que mi pueblo aprenda a conocer las señales, si realmente yo vivo en ellos. Y una de las primeras señales que yo pude experimentar cuando yo era niño fue un deseo intenso por conocer al Espíritu Santo y ser lleno de Él. Entonces yo miraba a amigos míos ser llenos del Espíritu Santo, pero yo decía: yo no sé cómo es eso, pero yo te pido que tú me llenes. Yo no sé cómo es eso, pero yo te pido que tú me unjas. Quiero sentirte, quiero conocerte. Dígale al Espíritu Santo y levante su mano derecha y dígale: quiero conocerte cada día más. Porque conocer al Espíritu Santo no se puede conocer solamente una vez. Hay una experiencia inicial en todos nosotros, que cuando inicia esa experiencia comienza con el deseo. Voy otra vez. Cuando uno ha conocido verdaderamente al Señor Jesucristo, la primer señal de que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros es que hay un anhelo y hay un deseo intenso por experimentarlo y ser lleno, ungido por su presencia. Así que yo recuerdo por varios domingos que yo estuve pidiéndole al Señor. Me recuerdo que mis maestras de escuela dominical me iban a ponerme las manos. Todos recibían menos yo. Y yo a veces salía frustrado de la escuela dominical. 8 años, mire, 8 años. Y yo ya tenía un anhelo. ¿Sabe qué descubrí? Que realmente a los 8 años yo no estaba siguiendo la religión de mis papás, sino Jesucristo había entrado a mi corazón. Cuando tú tienes un deseo por conocer al Espíritu Santo y ser ungido por Él, esa es señal de que Jesucristo vive dentro de tu corazón. Alguien dice amén todavía. Cuando alguien dice: pues me da igual, ay, no sé, tal vez eso no es para mí, o la verdad, fíjese que yo no he tenido mucho deseo de eso. No sé cómo es, no sé cómo se siente, no sé quién es Él. Ahí preocúpate, porque lo que está mostrando es que tú no tienes todavía a Jesucristo dentro de tu corazón. Y eso es fuerte y es tremendo. Diga conmigo: está tremendo eso. Es tremendo eso. Porque ahí uno puede identificar que realmente no ha sucedido un nuevo nacimiento dentro de nuestro corazón. Solo oímos hablar un poco acerca de Jesús, tuvimos una necesidad de decirle: sí, perdona mis pecados, pero no ha habido un arrepentimiento genuino. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, es el día en que nosotros recibimos el entendimiento de que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Y yo con 8 años, imagínese usted, tenía la convicción de que Jesús vivía en mi corazón, de que yo quería conocer también a Dios Espíritu Santo, porque me habían enseñado que era un solo Dios en 3 personas, 3 personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todos sabemos que el Padre es el creador de todas las cosas,
Que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre que vino a esta tierra y se hizo humano y habitó entre nosotros. Pero el Espíritu Santo se iba a quedar sobre los hijos de Dios permanentemente. Sígame con lo que le estoy enseñando. Yo recuerdo todavía, aquí lo tengo tan presente, cuando a los 8 años, recuerdo que solo levanté mis manos y le dije: yo no sé si tú me quieres ungir, no voy a forzar nada, pero yo aquí estoy y yo sí quiero conocerte. Dios vio mi anhelo y pude experimentar algo. No acá, no en mi entendimiento, sino en mi espíritu. Porque el espíritu en cada uno de nosotros está aquí en el vientre. Porque de tu interior tienen que correr ríos de agua viva. Cuando tú tienes a Jesús y tienes el Espíritu Santo, hay un anhelo, un deseo. Preocúpate cuando no está ese anhelo. Preocúpate cuando tú empiezas a sentirte como cansado. El otro domingo voy a la iglesia. Cuando tú te sientes cansado y no lees tu Biblia y dices: mañana leo. Cuando tú dices en tu corazón: no he orado, mañana oro. Cuando todo es para mañana, ahí hay algo, hay un vacío en nuestro espíritu, y es porque la presencia del Espíritu Santo o no nos hemos arrepentido o lo hemos ofendido. Yo pregunto, iglesia, ¿tú estás lleno del Espíritu Santo? Yo pregunto, iglesia, si estás lleno del Espíritu Santo, Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Porque el verdadero Hijo de Dios tiene esa convicción: Jesús es mi Señor. Y la segunda convicción: el Espíritu Santo vive en mí. Y cuando el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, hace que de nuestro interior corra un agua de vida. Fíjese que hablando con el Espíritu Santo hace una hora, justamente Él me decía: hoy no voy a venir como fuego, hoy voy a venir como agua. Voy a explicar esto. Como hay varias figuras del Espíritu, el Espíritu Santo se representa a través de figuras. El fuego es una de ellas. Pero el agua lo que hace es refrescarte. Y aquí hay personas que necesitan ser refrescadas. Hay alguien que necesita un refresco en su espíritu para continuar adelante. Hay Samaya que no mando robroso Maya aquí lo mando robrosto no majanda. Es que empieza uno a sentir su presencia tan fuertemente. Le voy a decir, yo he sido criticado por ser pentecostal, porque ha habido tantas locuras emocionales. Gente que se tira, gente que se da vueltas, ya menos se sube a las paredes. Creen que solamente es tirando gente. Óigame, nosotros no podemos coartar al Espíritu Santo, decirle cómo Él tiene que moverse. Él se mueve como Él quiere. No, acabo de decir, Él se mueve como Él quiere, porque Él es el Señor. Lo único que tiene uno que estar es como un niño de 8 años y decirle: no sé cómo lo vas a hacer, pero hay un anhelo en mi corazón porque Jesús vive en mí. Y empieza a sentir uno un deseo y un anhelo. Y mire cómo es el anhelo. Escuche lo que dice Proverbios 1:23. Proverbios 1:23, búsquelo por favor. Yo lo voy a leer hoy en la Reina Valera. He estado usando mucho la NTV, pero hoy lo voy a leer en la Reina Valera para que muchos que tienen la Reina Valera lo escuchen y lo entiendan. Volveos a mi reprensión.
He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. En primer lugar, ¿cómo podemos nosotros experimentar su presencia y hacer fiesta de verdad? Porque hay una doble fiesta hoy. El que los pastores hayan colocado que es el año de la cosecha acá, no es porque se quiera atraer una inspiración sobre ustedes de que haya fruto en sus vidas, porque el primer fruto que tiene que haber en nosotros es la llenura del Espíritu Santo en cada corazón. Pero ¿cómo nosotros podemos saber que el Espíritu Santo va a llenarnos, a ungirnos, si no es a través de volvernos nosotros en arrepentimiento? Otra vez, sígame por favor. Cuando alguien tiene en su corazón la tentación de cometer algún pecado, en el caso de los hombres de serle infiel a sus mujeres, en el caso de las mujeres de hacer algo indebido, no pagar una deuda, pecar contra nuestro hermano hablando mal de él, haciendo algo que el Espíritu Santo, cuando vive dentro de nuestros corazones, nos redarguye. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo vive dentro de mí? Porque cuando yo siento una tentación, yo puedo percibir que soy tentado en algo, a hacer algo que a Dios no le agrada. Lo primero que puedo sentir es la presencia de Dios diciéndome: Otto, eso no está bien. No puedes maldecir. ¿Cómo vas a maldecir si yo vivo dentro de ti? Y eso se refiere a una conciencia de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Inmediatamente, cuando uno tiene verdaderamente al Espíritu Santo dentro de uno, la llenura se percibe cuando alguien inmediatamente siente el redarguir del Espíritu Santo y rápido uno dice: Señor, perdóname por lo que estoy pensando. Porque cuando a uno no le importa y deja que su mente vuele con pensamientos pecaminosos, y cuando uno permite que su mente vuele con cosas y se permite ciertas, hay un dicho aquí en Guatemala que dice canitas al aire. Tenga cuidado, porque posiblemente el Espíritu Santo lo que hizo fue dar un paso atrás y lo dejó solo. Usted me puede preguntar: apóstol, ¿y el Espíritu Santo nos puede dejar en cierto momento? Sí. Y empezamos nosotros a hacer las cosas en automático. Ya no sentimos, ya no tenemos esa sensibilidad por el pecado. Hablamos ya con mucha liviandad, hablamos, criticamos, peleamos, maltratamos, se nos salen malas palabras, así es tan fácil. Porque yo pues, así he hablado toda mi vida. Sí, Pedro también era un mal hablado, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, dice que cuando él habló delante de los religiosos, dijeron dentro de ellos: este habla como Jesús. Seguramente anduvo con él. Yo te pregunto: ¿tú estás caminando con el Espíritu Santo? Porque cuando alguien habla así tan livianamente y dice: no, hombre, no hay que ser tan religioso, no, eso es para los que están comenzando en el evangelio, los que están comenzando en su vida cristiana. No, pero uno ya que tiene sus añitos, ¿no será que te acostumbraste como el sapito a estar dentro de la olla y empezó a calentar poco a poco y te fuiste acomodando? Y te dormiste? Pero el Espíritu de Dios dice en esta tarde: vuélvete a mi reprensión, vuélvete al arrepentimiento, porque verdaderamente yo quiero ungirte en esta tarde.
¿Y cómo nos unge? Dice que yo derramaré mi espíritu. Es como derramar agua. Diga conmigo, la llenura del espíritu. Vamos, dígalo conmigo, la llenura del espíritu. El ungimiento del espíritu es como derramar agua. Ay, ¿cómo se siente usted cuando se va a dar un baño en la mañana? Yo por lo menos, yo no puedo pasar un día sin bañarme. Puedo sentirme hasta enfermo si quiere, pero yo dejarme de bañar, no. Hay personas que dicen no, la cáscara guarda el palo, ¿verdad? Pueden pasar 2 días, 3 días sin bañarse y está empezando a crear cáscara, ¿verdad? Así hay mucha gente que deja de leer la palabra, deja de orar, deja de buscar a Dios y empieza a hacer cáscara, empieza a sentirse tan acomodado. Dice, no, pues yo soy evangélico, no, yo sé que Dios está conmigo. Pero resulta que hace mucho tiempo el Espíritu Santo dio un paso atrás y dejó de derramar de su presencia sobre ti. Que eso no te acontezca, iglesia. Porque cuando Él nos unge, ¿sabe qué es lo que hace? Empieza a hacernos saber sus palabras. Empiezas a escuchar la voz del Espíritu Santo. Empiezas a sentir la voz de Dios. Alguien dirá, oiga, ¿y Dios habla de verdad? Sí, Dios habla. Que nunca te acontezca que el Espíritu Santo dio un paso atrás y empezaste a caminar solamente como un religioso sobre esta tierra. La Biblia dice, Isaías 44:3, anótelo usted que es buen discípulo y que viene acá a la casa del Señor a anotar. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Voy a explicar esto nuevamente. Oiga, voy a derramar aguas. Y el Señor me decía, te voy a dar una señal. Hoy en la tarde llueve. Entonces yo estaba a mediodía y todavía miraba bonito, ¿verdad? Yo dije, pero yo le creo al Señor. Mire, cuando Dios me habla, yo le creo. Yo soy como un niño. Yo no dejo de creerle. Cuando Dios me habla, yo le creo. Yo soy como un niño todavía de 8 años. Entonces ya ahorita a las 3 de la tarde vi afuera y dije, ya viene la lluvia. Está nubladito, dije. Y cuando vine acá, el culto estaba hermoso. A propósito, cantos que no oía hace 15 años, pero que tienen esa presencia de Dios, ¿verdad? 15 años, hoy me hiciste bajar libros vos. Híjole. Pero cantos tan hermosos que glorifican al Señor. Una presencia y aquí. Y entré y empezó a llover. Yo dije, tú eres bueno. Hay una señal. Diga conmigo, el Señor quiere derramar sobre mí aguas frescas de su presencia. Pero ¿qué hace esas aguas frescas de su presencia? Es más que sentirse refrescado, como cuando usted se va a dar un baño. Porque cuando usted sale de bañarse, qué rico, ¿verdad? ¿Cómo se siente el cuerpo? Renovado. Ajá. ¿Cómo se siente el cuerpo? Fresco, con vitalidad, con ganas. Dice, ahora sí ya puedo salir. Allá en Guate tenemos una hermana que es la hermana Sarita. Ella le gusta a las 5 de la mañana bañarse con agua de hielo, me decía. Y yo dije, tremendo. Dice que si ella no se baña con agua helada, no siente que se bañó. Porque entonces dice que ya a las 10, 11 de la mañana ya está como con sueño. Y hay otros, ¿verdad? Ustedes que cuando se van a bañar tiene que ser el agua hirviendo para pelar pollos, ¿verdad? ¡Ala! Solo se oye el calentador. Eso ya no es baño, es purificación, ¿verdad?
No solo el clima está ahora, está tan tremendo, ¿verdad? Qué calorón. Sí, ahorita se sentó Luisa aquí conmigo y me decía, vaya que llovió, me decía, porque se refrescó. Eso es lo que pasa cuando viene el Espíritu Santo. Te refresca, te llena de vitalidad, de nuevas fuerzas, de un gozo y de un amor y de una presencia que cuando te ven dice, a vos te pasó algo. Y uno dice, ¿por qué? Es que ya no te veo tan enojado. Porque muchas veces cuando no está Cristo en el corazón, estamos muchas veces dolidos y amargados y viviendo en el pasado. Pero cuando viene el Espíritu Santo, quita todo eso y nos da un gozo, una alegría, una presencia maravillosa. Y él dice en Isaías capítulo 44, verso 3: porque yo derramaré aguas. Pero vea dónde va a derramar aguas: sobre el sequedal. ¿Sabe dónde quiere derramar agua? Sobre tierra seca. Quiere derramar hoy agua de su presencia sobre tu corazón que se ha sentido seco, que ha perdido el gozo por la salvación, ha perdido la amistad por el Espíritu Santo, ha perdido el poder ser lleno de su presencia constantemente. Y él dice: yo voy a derramar agua y ríos. Y así dice el Señor sobre casa de su presencia: vendrán ríos de ahora en adelante de mi presencia sobre toda tierra árida. Que entre a esta casa saldrá lleno de mi Espíritu Santo. Pero no solamente dice que sobre nosotros, sino sobre nuestra generación. O sea, que la bendición se va a extender hacia nuestros hijos. Y esa es una de las cosas que yo pido sobre Emilio y Lucía: que ellos no pierdan la llenura, la amistad y la relación con el Espíritu Santo. Que tus hijos no pierdan la amistad y la relación con el Santo Espíritu. Porque diga conmigo, es promesa del Señor. Vamos, dígalo: es promesa del Señor que sobre mi generación no se perderá de la llenura, la presencia y la amistad con el Espíritu Santo. Ahora, ahí pongamos las barbas en remojo, como dicen, porque uno, recuerde, también tiene que darles ejemplo. ¿Qué están viendo nuestros hijos en nosotros? ¿Estarán viendo una religión o una amistad con el Espíritu Santo? Entonces eso es lo primero. Pero fíjese que Ezequiel capítulo 36, verso 24 y 27, quiero poner primero la base y mostrarle los frutos. Fíjese que cuando alguien se vuelve a la reprensión del Señor, Dios ha prometido derramar de su presencia sobre él y sobre su generación, hacer saber sus palabras. Pero mire Ezequiel 36, 24 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Eso quiere decir restauración. Diga conmigo: el Espíritu Santo restaura todas las cosas. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Qué es lo que va a hacer? Derramar agua limpia, donde al derramar de su presencia, esa agua limpia nos purifica. Otra vez, esa agua limpia de su presencia nos purifica. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. En otras palabras, no habrá otro Dios más que el Señor Jesucristo en nuestros corazones.
Pero mire lo que dice: no solamente los voy a restaurar, los voy a limpiar de todos sus pecados, voy a quitar cualquier ídolo que haya en su corazón y os daré un corazón nuevo. ¿Qué es lo que hace? Darnos un corazón nuevo. Un corazón nuevo significa un corazón perdonador, un corazón que esté sano, un corazón que no viva del pasado, un corazón limpio que pueda amar y perdonar y no odiar y recordar el pasado. Y os daré, dice, un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué es lo que pondrá? Un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y quitaré de vuestro corazón el corazón de piedra, o sea, la dureza de nuestro corazón la va a quitar. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Diga conmigo: el Señor ha permitido que su Espíritu Santo esté dentro de mí. ¿Y cómo sabe usted entonces que el Espíritu Santo vive en usted? Porque en lugar de tener un corazón duro, usted tiene un corazón que anhela. Cuidado el momento en que usted se comienza a endurecer y dice: nada, mañana, no, eso es para los nuevecitos. Yo ya tengo una relación con Dios, a mí Dios me habla. ¿Estás seguro que Dios te está hablando? Porque cuando Dios habla, fíjese que no solamente nos va a mostrar instrucciones de lo que tenemos que hacer, sino que nos va a redarguir en aquellas cosas que todavía nos tiene que cambiar, porque todos estamos en transformación. Todos estamos siendo transformados y ustedes y yo necesitamos ser transformados para que haya un fuego nuevo de su espíritu en nosotros. Un anhelo donde yo vengo y estoy en la casa del Señor, anhelante, deseoso de recibir. No me duermo en la prédica, no oigo el mensaje como cualquier cosa más, sino que estoy atento a qué es lo que Dios me va a hablar en medio de la palabra. Atento en medio de la alabanza, cómo el Espíritu Santo se mueve y nos llena a todos nosotros juntos. Porque ya lo decía Luis y lo leyó en Hechos 2. Cuando vino el Espíritu Santo estaban todos reunidos, estaban unánimes. ¿Sabe qué significa eso? Que todos tenían el mismo deseo. Todos tenían el mismo deseo. No, uno no llegó a decir: Señor, ¿me podrías dar una casa? Señor, ¿me podrías dar un carro? Señor, ¿me podrías dar unos mis 100,000 pesos para salir de la deuda? No, ¿saben qué estaban ellos? Unánimes esperando al Espíritu Santo que los llenara. Aquí tenemos que tener gente que tenga hambre. Aquí tenemos que tener gente que quiera del Espíritu Santo. Aquí necesitamos gente que tenga el mismo sentir en el Espíritu. Y es que Él nos llene y nos unja y nos unja y nos unja. Porque cuando Dios te unge, te da corazón nuevo. Sueltas el pasado, perdonas y deja que Jesucristo sea el Señor absoluto de tu vida. Entonces se va el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y luego dice: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso significa que cada vez que está la presencia del Espíritu Santo en usted, te va a llevar a la palabra. ¿Sabes para qué te va a llevar a la palabra? No para que te aprendas un versículo, sino para que Él te hable y tú anheles más escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Entonces ya leer la Biblia no se convierte en tengo que leer el capítulo. Los pastores dijeron que tenemos que leer de tal capítulo a tal capítulo. No, ya no es así, sino es un anhelo. Quiero oírte, quiero escucharte, te necesito, te anhelo. Ahí es donde usted ve que el Espíritu dentro de usted está despierto, vivo dentro de usted. Usted está siendo refrescado por las aguas del Espíritu Santo constantemente, siendo ungido con agua fresca, siendo ungido con un corazón nuevo. Un corazón de piedra se ha quitado y hay un corazón de carne sensible a la voz del Espíritu Santo.
Siguiente señal. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sabe en qué tiempo estamos ahora? Estamos exactamente en este tiempo. Esto no va a venir, esto ya está aquí. Yo siempre le he preguntado: Señor, muéstranos cuando sea ese tiempo. Y el Señor me decía: Otto, es el tiempo en que voy a derramar mi espíritu. Otra vez el sentido de agua. Voy a derramar de mi espíritu. ¿Sobre quiénes? Sobre los bien portados. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre qué? Sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Eso significa que la profecía, los sueños y las visiones, Dios va a empezar a darlos constantemente. Diga conmigo: este es tiempo de llenura. Vamos, dígalo otra vez, pero con fuerza, porque solo oiga nada más a su pastora. Este es tiempo de llenura. Este es tiempo de derramamiento, donde profecía, sueños y visiones vienen sobre mí. Y sigue diciendo: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Les dije al inicio de mi disertación que a los 8 años yo recibí el Espíritu Santo. Empezó a haber un anhelo, pero en cierto momento de las circunstancias que empecé a vivir en mi vida, no entendí que esa llenura tenía que ser constante. No entendí que ese ungimiento tenía que ser constante, que yo tenía que anhelar. Recuerdo que llegué a mis 14 años y a mí como que se me olvidó, porque empecé a hacer lo que yo creía, y yo sentí como el Espíritu Santo dio un paso atrás. Que eso no te acontezca. Yo a los 8 años comencé a leer la Biblia, la leí toda, de pasta a pasta. Leí la Biblia a los 10 años, otra vez completa. La volví a leer a los 12 años. Pero hubo un momento de mi vida donde yo empecé a acomodarme. Y a los 14, 15, que se entra a esa edad de plomo que dicen, yo solamente miraba a mi alrededor, pero me había endurecido. Porque tú lo que necesitas es renovarte en tu amistad con el Espíritu Santo. La promesa es: voy a derramar agua sobre ti y vas a profetizar. Y recuerdo que a mí me sucedió algo a los 16, 22 de diciembre de 1986. Estaba dando un reloj las 6 de la tarde en una iglesia, y vino el Espíritu Santo y me llenó, y pude escuchar la voz de Dios que me dijo: tú eres mi hijo y eres mi siervo, y yo voy a usarte. Empecé a escuchar la voz del Señor, porque cuando el Espíritu Santo viene, comienza a hablar. Y recuerdo que a los 17 años yo estaba profetizando sobre otras vidas. Me dio miedo al principio. Aquí recuerdo todavía la primera vez que yo profeticé. Me habían llevado con un grupo de jóvenes a Shela. Estaba en Shela, en una casa de una familia de la iglesia de Dios del Evangelio Completo de Quetzaltenango. Y recuerdo que estaba en una reunión y unos hermanos pidieron oración. Y yo estaba con un anhelo por servir al Señor. Estaba en ese primer amor, llenándome en su presencia. Y recuerdo que escuché la voz del Señor que me dijo: dile a esta familia esto. Yo voy a traer sobre ellos esta respuesta, y de esta manera les voy a dar la salida. Yo dije: yo no hablo, no estoy seguro.
y si no es, y empieza uno a pensar en su mente, y si no es, y si me confundo, y si digo algo que no debo. Ahí es donde todavía nosotros estamos luchando por entender cómo fluye la voz del Espíritu Santo sobre nosotros. Y yo recuerdo que el Señor me decía: dilo y dilo y dilo, porque para un necio vino el Espíritu Santo y empezó a tratar conmigo. Y vine yo y empecé a dar la palabra, comencé a darla. Yo dije: lo que sea, Señor, pero te amo y voy a obedecerte. Y di la palabra. Me fue a abrazar esos esposos a un muchacho de 16 años. Me fueron a abrazar y me dijeron: gracias por la palabra, gracias por dejarte usar. Era exactamente la petición que nosotros estábamos haciéndole a Dios. ¿Qué hacíamos y cuál es la solución? Y ya el Señor nos habló. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Empiezas a tener una amistad donde te vuelves tan sensible a su presencia. Te vuelves tan sensible a su presencia. Lo primero que abres tus ojos es decir, como dice aquel libro de Benny Hinn: buenos días, Espíritu Santo. Te vuelves tan sensible, tan sensible. No te levantas en la mañana con el pensamiento de problemas ni de situaciones de que: oye, ¿y ahora cómo le resuelvo a esto? ¿Y ahora qué voy a hacer en la oficina? ¿Qué voy a hacer en la casa? ¿Qué voy a hacer en el trabajo? ¿Cómo voy a resolver esto? No, no, no. Lo primero es pensar en Él. Abres tus ojos y ahí le hablas. Yo recuerdo la primera vez que yo leí buenos días, Espíritu Santo. Lo leía a mis 19 años. No, yo lloraba con ese libro. ¿Sabe por qué? Porque las experiencias que había tenido al principio Benny Hinn eran muchas parecidas a las que yo estaba teniendo. Yo decía: esto yo ya lo viví. Esto que está aquí yo ya lo viví. Yo decía: si es cierto, entonces el Espíritu Santo está más cerca de lo que yo me he imaginado. Él ha estado caminando conmigo. Y yo quiero decirte que el Espíritu Santo está más cerca de lo que tú te imaginas. Él te anhela con un celo santo. Él quiere que tú seas ungido y que tengas ese derramar constante desde la mañana hasta la noche, siendo ungido por el Espíritu Santo. Porque mire, para tener una fiesta de cosecha se necesita ser lleno del Espíritu. Porque para tener frutos del Espíritu se necesita recibir el agua. Bien lo decía hermano Carlos en su exposición del pasaje de la parábola, que en la tierra ahí está, pero si no se le pone la semilla, no sucede nada. Hay que poner la semilla, pero la semilla Dios la riega. O sea, usted pone su voluntad, su semilla. Usted pone su voluntad, pone su semilla, y Él lo que va a hacer es derramar su presencia. Y ahí es donde ya no es una religión, no es algo automático, sino es su unción viniendo y diciendo uno: ¿qué es esto? Y ese refrescar del Espíritu Santo. Y después, ¿qué viene? Como decía hermano Carlos, leyó la palabra. Viene el tallo, las hojas, las flores y los frutos. Otra vez, el tallo, las hojas, las flores y los frutos. Entonces, ¿sabes qué sucede? Ya no es algo que yo presiono por tratar de ver cómo doy fruto. Yo me voy a obligar a leer la Biblia. No es obligado, es un parte del fruto de la presencia del Señor que te llama en la mañana. En la mañana, lee mi palabra, porque te voy a derramar nuevas aguas. Nuevas aguas, nuevas aguas. Yo he estado a veces en mi oficina y estoy bien ocupado, estoy metido haciendo un bosquejo, haciendo un estudio, preparándome para un estudio de los pastores o de un día jueves en la noche. Yo me preparo para dar la palabra, para hacer los domingos, me preparo. Pero mientras estoy preparándome, estoy a veces tan sumergido que de repente siento cuando viene el Espíritu Santo y me dice: aquí estoy. Mi corazón se conmueve.
empiezo a sentir su voz y su llenura. ¿Sabe qué levanta? La fe, para que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu para profetizar. La fe se levanta y empezamos nosotros a tener sueños. Ya no son sueños de frijolitos, son sueños que vienen de Él y te empieza a mostrar cosas del futuro. Te empieza a dar visiones. Y quiero decirles que eso a mí me ocurre con mucha naturalidad y constancia. Estoy en algún lugar y se transforma el lugar. Estoy en un supermercado y Dios empieza a mostrarme visiones y empieza a mostrarme cosas. Óigame, yo personalmente, yo no quiero dejar esta vida de amistad con el Espíritu Santo, porque es una vida sobrenatural. Es una vida donde el agua constante del derramar. Escúcheme, hay una fuente que nunca se seca. Todas las fuentes, todos los ríos se secarán, pero hay una fuente y hay un río que no se seca, y es el río del Espíritu. Hay un río del Espíritu que está constantemente dando y renovando fuerzas y levantando la fe y levantando y trayendo, diga conmigo, cosecha. ¿Alguien quiere ver cosecha en su vida? ¿Alguien quiere ver cosecha en su vida? Voy a ir resumiendo. Hoy el Espíritu Santo quiere derramarse sobre ti como agua fresca. ¿Habrá alguien que lo quiera? Hoy el Señor quiere venir sobre tu vida trayendo un nuevo o nuevos idiomas, que son lenguas celestiales. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve para hablar con Él. Misterios, dice la Biblia en 1 Corintios 14. Ese derramar del agua es porque me hace y me impulsa a dar testimonio de Él, de que Él vive en mí. Empieza a impulsarnos a dar testimonio a la gente que está allá afuera, que no conoce a Dios, a dar testimonio de lo que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas. ¿Qué sucede? Sucede que muchas personas empiezan a experimentar el poder de Dios, profecía, los dones, los sueños, las visiones, y empieza el Señor a llenar toda carne. Y dice Hechos 2:43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Que así suceda aquí en Chichicastenango. Que esta casa sea una casa de señales, que esta casa sea una casa de prodigios, que esta casa sea una casa de transformación, que esta casa sea de corazón nuevo, no corazón de piedra. Que en esta casa haya una fuente del Espíritu derramándose sobre tu vida, derramándose constantemente sobre tu vida, llenándote de tal manera que la presencia de Dios te haga tan sensible, tan anhelante por Él, que no vuelvas atrás. Eso hace más de 30 años. Le voy a decir una cosa: ¿por qué hasta el día de hoy yo no dejo de tener ese fuego y ese ungimiento en mi vida? Y es porque yo entiendo quién vive en mí. ¿Quién vive en ti? ¿Tienes tú la seguridad de que Jesucristo es el Señor absoluto de tu vida? ¿Estás pasando por tentaciones y por luchas en tu vida? ¿Te has estado acomodando a hacer las cosas que antes hacías cuando no venías a la iglesia y no tenías a Cristo? Hoy Dios te quiere renovar.
Porque tú no puedes vivir en automático. Tú necesitas ser renovado con el agua que solamente Él da. Y cuando está el Señor Jesús en nosotros, Él lo que va a hacer por su Espíritu es llamarnos. Buenos días, aquí estoy. Quiero ungirte, quiero llenarte, quiero hablarte. Acércate, escucha, sana tu corazón, perdona esas personas, saca de tu vida esa tristeza. Hoy voy a llenarte de un gozo y una alegría. Hoy voy a hablarte de tus hijos. Hoy voy a hablarte de tus hijos. Hoy voy a llenarte de mi presencia. Estoy a punto de que empiecen la cosecha más grande sobre tu vida. Este año se cumplió una de las promesas que yo estuve esperando durante mucho tiempo. Dios me había mostrado en una visión que íbamos a estar en Inglaterra llevando su palabra. Siempre en los años me preguntaban: ¿y cuándo van a ir? Todavía no sé, no me ha dicho el Señor. Y el año pasado, todavía platicando con mis hijos, me preguntaron: ¿vos crees que esa palabra se va a cumplir? Totalmente, les dije, estoy totalmente seguro de que esa palabra se va a cumplir. No sé cuándo, pero se va a cumplir. En enero de este año, el Señor me dijo: este es el tiempo del cumplimiento. Solo di la palabra. Ahora, cuando uno está caminando en amistad con el Espíritu Santo, se lo voy a poner un poco más gráfico. Voy a bajarme de acá. Cuando uno está caminando con el Espíritu Santo, Él empieza a guiarnos y a decirnos cuándo tenemos que hacer las cosas. Puedes estar en lo más ocupado de tu día y de repente el Señor decirte: ve a mi palabra, quiero que leas el pasaje. No, esa vida ya se vuelve sobrenatural. Y entonces Él hace esto: venga conmigo, póngase a la par mía y camine conmigo. Entonces Él va a hacer del Espíritu Santo, y yo soy Otto, su hijo. Cuando el Espíritu Santo dice caminemos, o sea, avancemos. Vas a hacer esto ahora, vas a hacer esto, tienes que sanar en esto. Uno debe de obedecerlo, porque cuando Él está derramando agua, Él empieza a traer sobre ti ese sentido de: ya no estoy solo, yo no me suelto más de Él. Yo ya no me suelto más de Él. No. Yo he entendido que sin Él no puedo hacer nada. Pero a veces uno, escúcheme, sí, gloria a Dios, a veces uno quiere hacerlo por sus propias fuerzas. Nunca te muevas sin saber que el Espíritu Santo te está dando la convicción, la voz, la palabra y la dirección. Usted me puede decir: ¿de verdad se siente así? Sí. ¿Yo para qué te voy a predicar algo que solamente se quedó en las páginas de la Biblia y no es real, o no lo he experimentado? Te estoy contando que cuando tú vas con el Espíritu Santo y Él dice avancemos, y yo no le voy a amagar, no lo voy a desobedecer, no voy a vacilar, yo lo voy a hacer. Y cuando Él dice en mi caminar con Él: detente, mire, me ha pasado algo que Dios me ha probado. Porque cuando me he detenido, algunos me han dicho:
que están a mi alrededor: ¿por qué te detuviste? Es que el Señor me dijo que me tuviera. No, no puede ser el Señor. Es tiempo de avanzar. Perdón, pero no voy a avanzar. Estoy claro en la voz de Dios. Estoy claro en la voz del Señor. Y algunos han movido su cabeza y han dicho: no, hombre, el pastor debería de avanzar. Pero cuando hay una voz del Señor y siento su presencia, yo ya no me muevo. He sentido los momentos donde yo, por impulso, porque Dios ha tenido que trabajar con mis impulsos. Yo he sido muy impulsivo. Y muchas veces Él se queda y yo avanzo. ¿Y saben qué siento? Siento una ausencia tan grande de su presencia. Yo dije, yo rápido vengo a la reprensión. Y Él me está esperando. No me juzga, sino me dice: volvamos a nuestra amistad. Volvamos. Quiero que escuches mi voz. Quiero derramar agua sobre tu corazón. Tu corazón que se desespera, tu corazón que se angustia, tu corazón que dice: no, yo lo voy a hacer. Pero te metes tú solo a hacerlo. Y Él está esperando otra vez que regreses a esa unidad, a esa amistad, a ese señorío donde Él es el que manda, no yo. Yo te pregunto: ¿quién manda en tu vida? Porque se nota claro. Mire, el fruto de que alguien está caminando sin el Espíritu Santo es su desesperación. Fruto de que está caminando en sus propias fuerzas son los resultados de que hace cosas pero no le salen. Pero fruto de que caminamos con Él es que nos dice: ahora. Y el Señor en enero, 15 de enero, me dijo: Otto, ya es tiempo que vayan a Inglaterra. Bueno, le dije yo: Señor, yo te creo y doy el paso de fe. Y lo voy a, ¿sabe qué hice? Lo confesé con mi boca y se lo dije a todos los que estaban a mi alrededor cuando yo recibí la palabra: vamos a ir a Inglaterra. Sí. Espere, escuche. Le dije: porque tiene mucho que ver nuestra confesión de labios. Y dije: es el tiempo y vamos a ir a Inglaterra, porque Él me lo dijo. Y en ese momento le dije: bueno, pero el que invita paga, porque ese viajecito de saltarse el charco es carito. Y yo dije: ahorita no hay, pero tú lo vas a dar. Dame la señal, dame la cosecha. Usted tiene que entenderlo. Dame la cosecha de que verdaderamente me hablaste y me dijiste que era el tiempo. Y a los 8 días, solo orando, sin decir nada, vino alguien y me dijo: Dios me habló y me dijo que tiene que hacer un viaje importante. Callado. Ajá. ¿Y qué más le dijo? Que yo le tengo que pagar ese viaje. Y ahí sí me quedé sorprendido. Ok, ya recibimos la respuesta. Y luego, ahora teníamos que ver cómo íbamos a estar en la estadía allá en Inglaterra, porque no es nada más de irme. ¿Quién me recibe? ¿Cómo me recibe? ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a tener nosotros el destino y la estadía? Y anunciamos a alguien que está en Inglaterra: vamos para allá, por fe. Yo dije: Dios va a hacer algo, porque Él ya me prometió. Y a los 3 días me llaman para decirme: Dios le habló a los directores de un ministerio, a unos ingleses, y dijo que ustedes no tienen que pagar nada. Les van a dar hotel, comida y todo. Porque cuando tú estás caminando con el Espíritu Santo de verdad, óyeme bien, de verdad, vas a empezar a tener cosecha. Ahí está.
Alguien tiene que agarrarlo. Es una verdadera cosecha de señales, de milagros, de prodigios. Dios proveyó todo. Es más, el día que nosotros nos íbamos a ir, todavía alguien vino y nos depositó. Nos dijo: les deposito porque Dios puso en mi corazón. Vayan. Óigame, Dios hace cosas sorprendentes que uno no se imagina. Y se cumple la palabra que dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni se las ha imaginado el hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero ¿cuál es la base? La base es mi amistad. La base es yo anhelo tu presencia. Quiero otra vez volver a llorar delante de ti. Quiero que mi corazón te anhele temprano en la mañana. Porque el Espíritu Santo sigue diciendo: ¿por qué dejaste mi presencia? ¿Y por qué has dejado de anhelar ese fuego? Tus pruebas no son más grandes que mi presencia. Mi presencia es más grande que todos tus problemas juntos y todas tus circunstancias y toda enfermedad y toda angustia. Y yo lo que quiero hacer es llenarte, ungirte, transformarte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá yo ya no solté y no quiero soltar, porque en el momento en que yo me suelto, dejo de experimentar cosecha de amistad, de relación, de transformación. ¿Sabes qué necesitas hoy? ¿Y qué está anhelando a tu espíritu? Ojo, aquí hay una señal de que tú tienes a Cristo en tu corazón. En este momento tú estás sintiendo, y yo puedo percibir la voz del Espíritu Santo que me dice: diles que todos los que en este momento están diciendo: eso necesito yo, y te está quebrando tu corazón, es señal de que Jesús vive dentro de ti. Puede ser que alguien esté más frío que un pingüino. A usted le quiero decir algo: vuelva a los pies del Señor, porque hace mucho tiempo se alejó de Él. Y lo que usted está viviendo solo es una religión, y la religión no llena. Entonces ahí seamos testigos de Jehová, mormones, adventistas, católicos, aún evangélicos. Pero cuando uno es hijo, que está bajo la llenura, uno ya no suelta. Diga al que tiene a su lado: no te sueltes. No te sueltes. No te sueltes. No te sueltes. Y hay un anhelo de su presencia. No te sueltes, porque hoy Dios quiere derramar ríos de agua viva sobre tu sequedal. Hoy Él quiere derramar aguas que no vienen de la emoción, sino vienen del Espíritu Santo. Hoy quiero invitarte a que tu vida sea renovada. ¿Qué te voy a pedir? Los que ya están sintiendo ese deseo porque saben que Dios los está llamando, pónganse de pie. Y le voy a pedir a mis hermanos de Guate y a los pastores que estén acá conmigo. Vengan a los pastores, por favor, de la misión. Vengan aquí a mi lado, por favor. Los pastores de la misión, y a los lados los hermanos de Guate. Hermanas, vamos a orar. Los que estamos aquí, yo tengo testimonio de que han tenido sus momentos con el Espíritu Santo especiales, y en ustedes ya hay una unción. El Señor me decía: hay una unción sobre ustedes, porque hoy lo que van a hacer ustedes es ser ese canal para derramar agua que ya está en ustedes.
Y hay personas que están aquí de pie que tienen ese deseo. Si tú no tienes ese deseo, te felicito porque te quedaste sentado, pero ahora yo te quiero invitar a ti que te quedaste sentado, a que reflexiones. El Señor Jesucristo viene pronto y las señales están cumplidas. Jesús es el alfa y es la omega, es el principio y es el fin. Y ahí hubo una señal que se acaba de dar hace un par de semanas. Voy a explicarles. En el libro de Apocalipsis, la Biblia dice que antes de que Jesús venga, el río Éufrates se va a secar. Y resulta que hace unas semanas ya estaba secándose, pero ahora se secó más. ¿Y saben qué tomó forma? Tomó forma el río Éufrates de una letra omega. Y cuando se ve desde el satélite, se sorprendieron los científicos que dijeron: se secó más y ahora tiene la forma de una letra omega. Porque Jesús, aún por la misma naturaleza, está diciendo: vengo pronto y mi galardón conmigo, para darle a cada uno según sea su obra. Entonces yo quiero invitarte, tú que estás ahí sentadito, yo quiero invitarte a que tú le digas al Señor: abro mi corazón a ti, Señor. Necesito, Señor, tu presencia. Señor Jesucristo, sé mi Señor y mi Salvador. Antes de que tú vengas, yo quiero ser parte de los que se van contigo, Señor. Y si aquí hay alguna persona que aún no le ha rendido verdaderamente su corazón a Jesús, esta es la tarde en que tú le puedes decir: Señor Jesucristo, yo quiero salir de este lugar, pero quiero salir con tu presencia. Te pido perdón por mis pecados. Lléname, Señor, con tu presencia. Así que antes de que sea derramada el agua que Dios tiene, tú que aún no tienes la certeza, la seguridad absoluta de que Jesucristo sea tu Señor, quiero que ores estas palabras conmigo y le pidas al Señor que venga a tu vida.